Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Permítanme decirles que ustedes y yo no nos vamos a salvar, porque a mí no me salen las cuentas. Por ahí andan personas diciendo, van de casa en casa y les dicen que solo se van a salvar 144,000. Esa historia corre de boca en boca y yo no sé si te has puesto a pensar de verdad. Ya Jesucristo lleva 2000 años trayéndonos el mensaje que quiere invitarnos a volver a la casa del Padre. ¿No te parece que ya fueron los 144,000 y que por tanto ni tú ni yo vamos a entrar? Yo no sé quién se inventó ese cuento. Solamente quiero decirte, Papá Dios hace las cosas bien. A todos nos quiere. ¿No hemos leído el versículo anterior que viene antes de este evangelio? Que dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. Si te interesa saberlo, es Juan capítulo 3, número 15. Por tanto, si Dios quiere que todos los hombres se salven, a mí me parece que Dios se pasó, pero a mí no me toca juzgarlo. Dios, cuando hace las cosas, siempre las hace bien. Y empieza este evangelio a decir, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único. ¿Qué tamaño amor es el de Dios, que llegó a hacer lo que ha hecho? ¿Por qué tanto amó Dios al mundo? ¿Dónde está esa manifestación del tanto? En su Hijo que nos lo mandó. ¿Podría el Señor, porque puede, y lo puede de verdad porque es todopoderoso, salvarnos de otra manera? Sin embargo, eligió el tamaño amor de enviar a su Hijo. Dice por ahí un refrán que de la vista nace el amor. Así es de que como que a nosotros la única forma con que Dios podía metérsenos a través de los ojos y entrar en nuestro corazón y decirnos que nos ama y nos ama tanto, es enviándonos a su Hijo. Y ya desde el primer instante ese amor para que se nos meta por los ojos se demuestra en cómo Papá Dios no quiso elegir un palacio para que su Hijo naciera, siendo el rey. Quiso elegir el pobre pesebre. Hoy en día casi decimos pesebre y estamos pensando que es una cunita de oro. Pesebre, en términos reales, es el sitio donde comen los animales. Y en aquella cueva de Belén, oscura, quién sabe cómo sería, como todas las cuevas, un pesebre donde los animales comen, aquello no debería estar tan hermoso. María se preocupó de que aquello estuviera mejor de lo que estaba, pero aquello era un sitio de animales. Por tanto, un sitio más o menos, o más bien más que menos, sucio. Los animales ya sabes que por naturaleza no son limpios. Donde come un animal siempre se nota la presencia de que comió un animal. Así es de que en un pesebre nació Jesús. Así por los ojos se nos mete en el corazón el amor tan grande que Dios nos tiene. Y esto era nada más el inicio. Si hacemos un salto en la historia y simplemente nos pasamos al tiempo en que Jesucristo fue condenado a muerte, entonces el amor se nos mete más por los ojos. Hay alguien que dice que es muy sangrienta la película de la Pasión, y dice que es muy sangrienta y que no es para niños. Pues si no es para niños el amor que Dios nos tiene, que se dejó azotar y se dejó coronar de espinas y se dejó escupir y se dejó arrastrar debajo de esa cruz y terminó cayendo. Qué hermoso que hubo un Cirineo, qué hermoso que hubo una Verónica, qué hermoso que su madre no le falló y siguió ahí el camino de la cruz y le acompañó. Todo por amor a ti y por amor a mí. ¡Qué
pasada la de Dios con nosotros. Se pasó. Pues mira, se pasó Dios en su amor, si así quieres pensar, porque nosotros somos duros de corazón. Esa es una acusación que Jesucristo muchas veces hizo a fariseos, a ancianos, a jefes del pueblo y también a sus apóstoles. Qué necios, qué torpes, qué duros de cabeza para comprender y aceptar el amor de Dios. A veces ante el amor de Dios, que llega a estos extremos de la cruz, a estos extremos de la burla, de la coronación de espinas, de la sangre derramada desde el pecho, de las llagas de la espalda que esos latigazos dejaron, desde ahí Jesucristo y Papá Dios a través de Él nos dice: tanto te amo a ti, hijo mío, porque quiero salvarte. No he hecho este sacrificio, ni lo estoy haciendo, ni lo sigo haciendo a través de la historia en cada celebración de la Eucaristía, simplemente porque quiero que se salven 144,000. Casi el Señor puede decirnos: por 144,000 no vale la pena hacer este tipo de sacrificios. No son palabras de Papá Dios, pero puedo pensar que se le ocurriría quizá decirlas. Y sin embargo no se le ocurre decirlas porque Papá Dios no se inventó el dicho de que solo quiero que se salven 144,000. Lo que verdaderamente se inventó Papá Dios es que todos, tú también, tú que has pecado no sé de cuántas cosas grandes y piensas que no tienes perdón, tú que a lo mejor has matado a tu propio hijo en tu propio vientre, tú a lo mejor que has pecado y has pecado de una manera tan terrible como tú dices, porque te has metido con mujeres, le has fallado a tu propia mujer, tú que piensas que eso es un tremendo pecado, también estás contado tú, porque acuérdate, no solo Papá Dios ha amado tanto al mundo que quiere que todos se salven, que esa frase que por ahí se dice de que Papá Dios nada más está esperando para castigarnos, eso también es un invento de no sé quién. La verdad es que yo se lo he escuchado a una mamá un buen día. Dijo ella a uno de sus hijos: oye, te va a castigar Dios. Y aquel niño, por no fijarse por dónde iba caminando, se cayó. Y al caerse la mamá confirmó lo que ya le había dicho. ¿Ves cómo Papá Dios te castigó? En vez de la mamá sentirse responsable y decirle: perdóname hijo, que no me preocupe por ti. O en vez de decirle al niño: la próxima vez mira por dónde vas caminando, pon atención. Y aquella mamá no solo le dijo: ya ves, Dios te castigó. Y aquel niño, como empezaba a llorar, pues la mamá le pegó un tremendo golpe en las sentaderas y le dijo de paso: pa' que llores con razón. Qué triste. Esa es la realidad de los hombres, pero la realidad de Dios, y me da alegría decirlo, es otra. No sé cómo los hombres a veces inventamos una figura diferente de la que Dios es. Dios aquí nos dice que no manda a su Hijo para castigarnos, sino para que el mundo se salve por Él. Dios no castiga. Te castigas tú mismo cuando te sales de los caminos de Dios. Tú solo caes en los males y esa responsabilidad es tuya. No le eches la culpa a Papá Dios, ni digas que Él te castigó. Te castigas tú. Recuerdo a un profesor que yo tuve, un profesor de historia en el segundo año de secundaria, que al final del curso no terminó él de dar todas las lecciones que tenía que dar y nos dijo que estudiáramos los temas que faltaban en el libro. Y después se le ocurrió decir: estudien, si no, se van a lamentar de no haber estudiado. Te castigas tú solo. Cada uno se castiga si le gusta no andar en la luz. Esto es también un mensaje que Papá Dios nos deja. Nos dice: todos aquellos que no creen en el Hijo de Dios viven en la oscuridad, porque prefieren, para que no se vean sus obras, vivir en la oscuridad. ¿Verdad que sí? Todo aquel que hace las cosas bien no se esconde de nadie. El que nada debe, nada teme. Todos aquellos que viven con razón y viven con amor y viven con claridad delante de Dios no se andan ocultando de nadie. El ladrón piensa que todo mundo lo está viendo. Le gusta la oscuridad. Es ahí donde él hace su hazaña, su robo. A nosotros también nos gusta a veces la oscuridad, sobre todo cuando nos gusta andar en los vicios. Qué hermoso ser un hombre transparente. Transparente fue Papá Dios, y lo es. Transparente fue Jesucristo, y lo sigue siendo. Transparentes
debemos ser nosotros con Papá Dios? Amarle. Si tanto nos ama Papá Dios, y nos lo dice de esa manera en la cruz, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, y lo entregó hasta la cruz. ¿Tanto quieres amar tú a Papá Dios que le entregas tu vida y se la entregas precisamente en la cruz de cada día? No digas que tu mujer es tu cruz. Tu mujer podría decir a lo mejor lo mismo, que tú eres la cruz de ella. Mejor di que qué hermoso es llevar la cruz. Tanto amó Dios al mundo que lo mandó a la cruz. Tanto amas tú a Papá Dios que aceptas la cruz de cada día. Hermoso camino de vivir en la luz. Hermoso camino de redimirte. Hermoso camino de no quedarte sin salvación. ¿Ya ves cómo no son 144,000 los que se van a salvar? Si así fuera, tú y yo no nos salvaríamos, sino que somos todos, absolutamente todos. Lo único es que hay que caminar y acercarnos a la luz y vivir en la luz. ¿Y qué significa esto, vivir en la luz? Pues significa sencillamente vivir dejándonos llevar por la luz en nuestra conciencia, por la luz de Dios. Él nos dice por dónde caminar. Sí, pregúntatelo todos los días, cuando te levantes. ¿Qué es lo que quieres tú de mí, Señor? Pregúntate al final del día, ¿hice, Señor, todo lo que tú me pedías? Pregúntatelo a la luz, pregúntatelo en la presencia de Dios. Te digo que yo lo hago todos los días y te digo que me siento enormemente feliz. Feliz aunque a veces le falla al Señor, pero le pido perdón. Feliz porque nunca logro todo lo que quisiera lograr, pero dejo lo que hice en las manos del Señor. Hay que caminar en la luz. Hay que dejarse amar, invadir, dejarse querer por el amor de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Pues más maravilloso que hablar del amor de Dios es vivir del amor de Dios. Por eso, solo aman los que terminan conociendo a Papá Dios y los que terminan conociendo cuánto Papá Dios nos ama. Y para conocer cuánto Papá Dios nos ama, nos envió a su Hijo para que viéramos y se nos metiera por la vista el amor de Dios y penetrara en nuestro corazón el amor de Dios, para que penetrado el amor de Dios en nuestro corazón, entonces nosotros salvemos a este mundo también. No solo tendremos que salvarnos y estamos llamados a salvarnos porque Papá Dios a eso nos llama, sino que nos compromete a que también aquellos que van a nuestro lado en este mundo, los salvemos. Qué dichosa aquella mamá que me dijo cuando invité a su hijo si quería ser sacerdote y él dijo que sí. Y cuando fui a la casa y le dije a la mamá, oiga, su hijo quiere ser sacerdote, ¿lo dejaría? Y me respondió, claro que sí. Yo solo tengo hijos y los he traído para Dios. Soy solo una madre que tiene prestados a los hijos y me gustaría también devolvérselos a Dios. Qué hermoso. Ama a Dios. Disfruta del amor de Dios. Entrégate al amor de Dios. Y entonces pertenecerás no a los 144,000, que no son esos los que se van a salvar, sino pertenecerás al grupo de los todos que nos vamos a salvar. Amén.